Alfredo, muy buenas tardes. Hola, un placer, Sergio. Gusto saludarte como siempre. Bueno, pues deseando conocer tu opinión sobre esta última hora, estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán que acaban de colapsar, acaban de cancelarse las conversaciones nucleares con un Marco Rubio que decía hace apenas unos minutos que también tenía que negociarse el programa de misiles balísticos. Esto era una línea roja por parte de Irán y parece que ha sido el motivo de esta ruptura total. Bueno, mira, aquí hay muchos escenarios, Sergio. El primero es que al parecer la dureza aparente de Irán de limitar las negociaciones a un punto de los cuatro que desde el inicio pidió Steve Witkoff, que es uno de los negociadores del presidente Trump, el, al ámbito nuclear, que siempre ha sido un contencioso, aunque yo creo que sí vale la pena recordar que Obama y Biden, cuando eran dupla presidencial y vicepresidencial en Estados Unidos, pues habían negociado ya un acuerdo con Irán, a tal grado que hasta ya ves que se enviaron una gran cantidad de dinero cash por aviones, etcétera, etcétera, y luego Trump lo rompió. Eso son datos duros, ¿no? Entonces ya los iraníes que no son peritas en dulce para las negociaciones, habiendo sufrido el atentado con su héroe Qasem Soleimani, quien es el que creó el eje de la resistencia, quien curiosamente iba a Bagdad, Irak, a reunirse con un líder guerrillero llamado Mhandes. Precisamente iba a negociar algo sobre la paz con el presidente Trump, pues ya sabían su recorrido y aniquilaron a ambos. Entonces, ahí también hay situaciones que yo diría la guerra entre Trump 1, Trump 2 e Irán sigue, pero ahora va en escalada y en forma intermitente. Lo interrumpe el acceso de Biden a la presidencia, que es más suave, digámoslo así, en la relación con Irán. Pero hoy regresamos al statu quo antes de Trump 1, que ya estamos con el Trump 2, quien prácticamente está manejando la agenda del primer ministro israelí Netanyahu. Yo, Sergio, me iría con mucho cuidado con lo que expresa Axios y sobre todo este Barat, que fue, tú lo sabes, él fue hasta miembro del ejército israelí. Si hay algún portavoz hay de Netanyahu, es este Barat, y ya no se diga Axios, ¿no? Yo me iría con mucho cuidado, y ahorita estaba viendo Financial Times, que es relativamente más serio que Axios, al menos menos clavado con Netanyahu. No dramatizaría demasiado esta ruptura entrecomillada, habría que ver realmente cuál es la postura de Irán al respecto, pero lo que tú dices es muy relevante, es decir, en que las negociaciones iban a iniciar en Estambul y repentinamente desde ayer se hayan pospuesto a un país mucho más amigable para Irán, que es la capital de Omán, Muscat, que ha mantenido una excelsa intermediación. Yo creo que eso también tiene mucho que decir. Ahora, aquí hay que tener muchos escenarios, ¿no? Ya sabes, el escenario israelí se estaba manejando que el fin de semana pasado la guerra era inminente. La otra situación es de que ya ves, han habido llamadas telefónicas muy serias. Hoy tienes la llamada telefónica de Trump a Xi Jinping, en el que se maneja el tema de Irán. No hay que perder de vista de que Irán y Rusia van a realizar ejercicios, no se ha delimitado la fecha, con Irán allá en las cercanías de donde tiene la Armada de Estados Unidos, pues el despliegue de flota al estilo Venezuela, ¿no? Y obviamente están buscando un síndrome Maduro, ¿no?
Ahora, yo conozco la región, Sergio, la conozco muy bien, conozco a los actores y a sus actrices. Te puedo decir que es muy diferente el escenario Venezuela al escenario Irán. ¿Por qué razón? En Venezuela, China pudo haber perdido una batalla táctica, pero no la guerra. Pero ya ves que el mismo Trump hoy en su llamada que le hizo al mandatario chino Xi Jinping, se vio muy amable con él, muy cálido. Los chinos le han dado la noticia y el lugar que se merece en espera a la reunión que van a tener en abril, que es muy importante esa reunión. Pero que hayan puesto ya el tema de Irán no es poca cosa. Ahora, segunda consideración, si uno ve hoy las 8 columnas de Global Times, que es el portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, ya ves que hubo una interacción por video de una teleconferencia entre los dos presidentes, que tanto Xi Jinping como el presidente ruso Vladimir Putin. Y los dos hablan de que sí, están en un momento muy delicado en la esfera mundial, y ellos abordan de que van juntos para preservar la estabilidad estratégica. Ya ves que es un término que se ha venido manejando mucho, tanto en la lingüística estadounidense de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que publicó Trump y la Casa Blanca el 30 de noviembre, así como el mismo documento que publicó un mes más tarde el Pentágono. Yo creo que ahí queda claro, al menos si uno es racional, y si no, no tiene sentido estar publicando ese tipo de documentos, de que tanto la Casa Blanca respeta la estabilidad estratégica con Rusia, como el Pentágono respeta la estabilidad estratégica con China. Y no es gratuito que tanto China como Rusia hoy lo estén reflejando en lo que se ha difundido en su comunicado. Mira, yo mi muy humilde opinión, podemos partir, estabas hablando de lo de Marco Rubio. Mira, Marco Rubio, independientemente de que uno esté a favor o en contra de sus opiniones, es una personalidad muy ligada a Miriam Adelson. Es decir, quien lo coloca en la Secretaría de Estado allá en Estados Unidos es Miriam Adelson, es decir, la esposa de Sheldon Adelson, ¿no? Que había colocado, tú recordarás, a John Bolton, que quería guerras prácticamente en todo el mundo. Yo aquí a quien veo encajonado es al mismo presidente Trump, que sin duda alguna pues tiene que pagar sus deudas electorales, ¿no? Hoy tiene mucha presión de parte de Israel a que ya no Israel, ya directamente Estados Unidos libre una guerra total en contra de Irán. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos en estos momentos, y sobre todo Trump, que ya vimos, ya ves, ayer se retiraron 700 miembros tanto del Border Patrol como del ICE, ¿no? De Minneapolis. Como que llama la atención que a nivel doméstico Trump relaje su política, y a nivel exterior, de la política exterior, como que asuma políticas maximalistas en relación a Irán. Se sabe muy bien, y no es ningún secreto, de que Trump es iranófobo. Eso tampoco es un secreto de Estado. Pero ¿hasta qué grado a pocos meses, estamos hablando a 10 meses, de las elecciones en Estados Unidos, donde no le está yendo muy bien a Trump en los sondeos? Ya ves que hasta Trump quiere entablar juicios contra las encuestadoras de Estados Unidos, porque a su juicio están exagerando su desplome en la opinión pública. Ya ves que se ha desplomado hasta 17%,
se dice fácil, que no va a ser fácil recuperar ese porcentaje de aquí a la elección del 11 de noviembre. Entonces, mira, aquí, Sergio, yo creo que hay que tener muy en cuenta, una cosa es la obsesión de Netanyahu por destruir ya una vez por todas y aprovechar con sus artimañas ya acabar con el asunto de Irán, sobre todo con sus misiles hipersónicos que son altamente letales, como lo demostraron en la guerra de 12 días de junio pasado. Y otra cosa es los objetivos de Trump, que uno busca la supervivencia. Hoy incluso, si tú te das cuenta, cuando uno lee bien entre líneas lo que él publica, los chinos han sido más cuidadosos en la difusión de sus comentarios, de la llamada entre Xi Jinping y el presidente Trump, que naturalmente es muy plausible. Le dice al presidente Xi Trump que los próximos 3 años van a tener excelentes relaciones. Y ahí te va, bueno, esa es mi muy humilde opinión, porque también tengo derecho a opinar. Una guerra contra Irán en estos momentos sería suicida para Trump. Porque mira, no sé cómo aceptaría la opinión pública. Ya no te hablo de cadáveres y de cadalzos ahí o de féretros tipo Vietnam. Te hablo nada más de un solo herido. Un solo herido. ¿Cómo regresaría a Estados Unidos y cómo lo explotaría el Partido Demócrata, que hoy está vapuleando en las encuestas al presidente Trump? Yo creo que eso él lo sabe, no es una gente limitada, él entiende muy bien estas jugadas. Y ese es el problema, por eso yo te digo que yo veo a Trump muy encajonado, porque mira, ya los iraníes ya no tienen nada que perder. Es decir, ya están sosteniendo una guerra que viene desde Trump 1, con muchas intermitencias, ¿no? Incluso con lapsos de la administración Biden. Pero hoy en día la guerra no va a ser limitada, ya lo dijeron abiertamente los iraníes, cuya última defensa son los misiles hipersónicos, que eso es muy importante decirlo, no los tiene Estados Unidos. Bueno, ya ni siquiera Israel. Imagínate un misil hipersónico que golpee el reactor nuclear de Dimona, que ahí es donde tiene sus armas nucleares Israel, que no se sabe, ya a veces se maneja mucho, depende de quién haga las estadísticas. Muchos hablan de 90. Yo le voy más a lo que decía el expresidente Carter, que hablaba de 300 bombas nucleares que ostenta Israel. Y si tú me preguntas mi opinión muy intuitiva, yo te puedo apostar que Israel tiene más de 500 bombas nucleares. Estaría al nivel de China. Ahora, me vas a decir, ¿cómo se sabe? Pues no se puede saber porque la Agencia Internacional de Energía Atómica no vigila las instalaciones nucleares de Israel. Israel no firma el Tratado de No Proliferación. Entonces, estás hablando de algo muy complejo. A mi juicio, hoy, después de todo lo que ha sufrido Irán, incluso ya se vio las últimas manifestaciones, etcétera, etcétera, donde abultan la cifra de muertos a 30,000, que se me hace una súper exageración. Puede ser que hayan 30, 300, 3,000, ¿no? Pero ya 30,000, bueno, como que suena de... Pero eso es parte de la guerra. Es decir, si uno lee la prensa israelí, lees a Axios, ¿no? Y lees a Barat, pues obviamente pues, los peores del planeta son los iraníes. Pero nosotros no estamos en ese plan, estamos viendo en plan cuáles son los escenarios. Yo creo que hoy Irán, si tú me preguntas, con el simple hecho de haber movido la sede de Estambul, que hoy Turquía es aliada de Irán, eso tampoco hay que perderlo de vista, así como Pakistán, que es una potencia nuclear mediana, al nivel de la India, bajo el agua es aliada de Irán, que Arabia Saudita y las petromonarquías del Golfo Pérsico no quieren problemas en el Golfo Pérsico porque saben que esta guerra va a ser regional, ya no va a ser localizada. Y obviamente lo primero que va a pasar es el cierre del Estrecho de Hormuz. Y tú me platicarás, Sergio,
yo viendo todas las variables y todos los factores en juego, oye, un alza, el cierre del estrecho de Hormuz, que es muy sencillo cerrarlo, pues te va a disparar el precio del barril del petróleo a alturas estratosféricas, con una inflación imparable, y ya me platicarás cómo vas a detener esa inflación de aquí a mi juicio, que es en la estrella polar de Trump, que son las elecciones del 11 de noviembre. Entonces aquí tienes, a mí, esa es mi muy humilde opinión, el choque de lo que quiere Netanyahu, lo que le conviene a Israel y a Netanyahu, y tienes lo que le conviene a Estados Unidos, sea quien fuere el presidente, cuando también tienes flotando todo ese escándalo de Epstein, que ya vimos, oye, curiosamente se dedicaba más a la geopolítica que al erotismo. Epstein, ya lo vimos, ¿no? Con la banca Rothschild, estaba metido que el mayor peligro para Israel era Imran Khan, ya sabes, el gran líder pakistaní, se mete en los asuntos de India, opina sobre Ucrania, ya ves que él mismo le dice a Ariane de Rothschild, ¿no? Que es su contacto, precisamente es lo que se publica. Eso es lo que más me llamó la atención de los archivos Epstein en esta ocasión. Oye, imagina 3.5 millones de páginas. Yo no sé quién las vaya a leer, pero lo más interesante fue eso, ¿no? De que estaban metidos en el asunto de Ucrania, Epstein y la banca Rothschild. Bueno, ya también lo sabíamos, ¿no? Estaban Larry Fink con BlackRock, Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay una parte, sobre todo la del Donbass, que es inmensamente rica en tierras raras, en hidrocarburos y en esta famosa tierra agrícola que se llama el Chernóbil. Bueno, pues el foco puesto en estos archivos de Epstein, en estas conversaciones nucleares que acaban de explotar, es la última hora que apuntaba Axios. Tenemos primera respuesta por parte de Irán. Un alto funcionario iraní está reaccionando precisamente a esta última hora de Axios. Dice que Teherán está totalmente dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos, pero esto es importante, matiza, dice, solo sobre la cuestión nuclear. Alfredo, leyendo un poco o teniendo en cuenta estas declaraciones de Marco Rubio y esta respuesta de Irán, parece que la ruptura es precisamente por esto, ¿no? Israel quiere que se discuta el programa de misiles balísticos, Irán dice que esto es una línea roja, y hoy Marco Rubio ha dicho, bueno, pues que no aceptan el cambio de sede, es decir, Estados Unidos quiere la reunión en Estambul y Estados Unidos quiere que se debata, quiere que se negocie este programa de misiles. Irán parece que no está por la labor, parece que este es el punto de fricción, ¿no? El punto de ruptura ahora mismo. Bueno, mira, qué bueno que lo estás diciendo, Sergio, en este momento, porque hay que seguir esta nota segundo para segundo. Toda la prensa pro-israelí va a estar clavada en lo que dice Marco Rubio, que es lo mismo, Marco Rubio, Axios, es el mismo. ¿Te has dado cuenta? Yo no estoy calificando a nadie que si es bueno o malo, no es mi labor. Yo estoy hablando de posturas geopolíticas. Ellos son lo más pro-israelí que te puedes encontrar en el planeta. Marco Rubio no puede ser más pro-Netanyahu que el mismo Netanyahu. Con eso te digo todo. Entonces, fue colocado por Miriam Adelson. Eso lo sabe cualquier novato en geopolítica. Aquí lo importante es que Trump tiene a dos, sus mejores negociadores, ¿no? Su yerno, Jared Kushner, y a Steve Witkoff, que no les ha ido mal en la negociación con Rusia. Eso también hay que decirlo, que va bien, va relativamente bien. En relación a Irán, ahora, ¿por qué son importantes los misiles hipersónicos? Porque es la última línea de defensa que tiene Irán. Es decir, tú le quitas los misiles hipersónicos a Irán, e Irán es un país muerto. Así de fácil. Con eso te digo todo. Esa es su disuasión real. Entonces, ¿cómo se va a poner a discutir su disuasión real cuando todavía no se discute la posesión de armas nucleares de Israel? Y aquí viene el peligro mayor. ¿Estará dispuesta Israel sin el permiso, fíjate lo que te estoy diciendo, de Trump o de quien sea en Estados Unidos, de lanzar sus bombas nucleares? Esa es la primera pregunta.
Ahora, aquí el problema en qué radica, que Pakistán no se quedaría con los brazos cruzados. En estos momentos es una alianza de facto entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Quien financia la bomba nuclear de Pakistán es Arabia Saudita. Ese sería el primer problema a elucidar. Es decir, aquí esto es un asunto sumamente complejo. Están jugando al borde del precipicio. Y la segunda consideración que yo tendría que hacer, a ver, ¿qué tanto aceptarían Rusia y China una guerra de Estados Unidos en contra de Irán? Mi muy humilde opinión es que ya estaríamos en la tercera guerra mundial nuclear, Sergio. Es decir, es imposible que China acepte el desmantelamiento de quien esté gobernando Irán, no importa. Estamos hablando de cuestiones geopolíticas, donde tienen su ruta de la seda. ¿Cómo vas a dejar a Rusia, que es frontera en el mar Caspio con Irán, que acepte la instalación del Shah de Irán, que es a lo que está promoviendo Israel, en su frontera? ¿Qué va a pasar con el corredor norte-sur industrial que tiene hoy Rusia con Azerbaiyán, con Irán y con India? ¿En qué va a quedar? ¿Cómo van a aceptar en su frontera los rusos a un régimen antagónico? Por eso hay que tomar muy en serio, y fíjate a qué quiero llegar, porque en esto no puede uno quedarse en lo local, en lo regional. Tiene que irse al final del día a lo global. Fíjate en qué día se está intensificando toda esta situación en el Golfo Pérsico. Precisamente el día que vence el plazo del START, el acuerdo del antiguo START, que se llama la reducción estratégica de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, que es altamente peligrosa. China ha tomado partido a favor de Rusia en ese asunto. Y si nos damos cuenta en las votaciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, China ha estado votando a favor de Rusia. Ahora, ese espejismo que maneja, lo digo con mucho respeto, porque aquí no estamos el momento para invectivas, sino para análisis, que está manejando Trump, que lo hizo en su famosa entrevista con Tucker Carlson, en que él le culpa a Biden y a Obama de que arrojaron a China y Rusia a los brazos de uno del otro al crear un G2 que no se atreve a decir su nombre. Él lo comentó: yo voy a intentar romper ese acuerdo. Hoy la complementariedad entre Rusia y China, yo diría que es prácticamente infranqueable. Y mira, con solamente ver hoy la portada de Global Times de China, donde le dan importancia, sin duda alguna, que la tiene, a la entrevista telefónica de Xi Jinping con el presidente Trump, las 8 columnas se las ganan la teleconferencia entre Xi Jinping y el presidente Putin. Es decir, ya ha avanzado tanto la complementariedad estratégica entre Rusia y China que yo no veo cómo, aunque regales Taiwán y regales lo que quieras en el sudeste asiático y en Asia, va a ser muy difícil de interrumpir. Ahora bien, tú ponte en el lugar estratégico de los estrategas, de los que piensan en Rusia y China. ¿Cómo están pensando en Rusia y China? Yo acabo de estar 3 veces el año pasado en Rusia y acabo de ser invitado por el Politburo de Guangzhou, ahí en China. Pues uno conversa con ellos, ¿no? Ellos no quieren la guerra. Ya ves que Medvedev, que es el más duro hoy del equipo del presidente Putin, dice: no queremos una guerra. No tiene sentido irnos a una guerra porque va a ser global, va a ser la desaparición del género humano. No tiene ningún sentido. No creo que tampoco Trump lo quiera. Cuando le dice al mismo presidente Xi Jinping
que él va a tener excelentes relaciones en los próximos 3 años con China. Bueno, ¿cuál excelentes relaciones en los próximos 3 años si vas a acabar con el planeta con el asunto de Irán? Porque obviamente ni China ni Rusia van a dejar suelta a Irán, independientemente de quién la esté gobernando. No hay que perderse en ese sentido. Aquí la cuestión es geopolítica, porque muchos no entienden la cuestión iraní, que es compleja, su gobernabilidad, ¿no? Una cosa es la teocracia per se, que obviamente ya sabemos la maneja el supremo líder, el ayatollah Ali Khamenei, etcétera. Pero otra cosa es también el complejo militar industrial que posee Irán, que es muy poderoso, y que al final del día, pues independientemente de la religiosidad que tengan los ayatolas o los mulás, pues tienen sus intereses geopolíticos muy bien definidos y que naturalmente no se van a rendir porque sale Marco Rubio o sale Barat de Axios a fumigarlos, ¿no? Con ultimata que obviamente no van a aceptar. Yo creo que ahora el momento, si me preguntas muy bien, Sergio, hoy la pelota está del lado del campo de Trump, que es quien tiene que definir cuál va a ser el devenir del mundo. Y no te voy a exagerar si te digo que se va a definir en estos días en el Golfo Pérsico. Pendientes del Golfo Pérsico, de estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sobre todo, bueno, pues mirando esta última hora que apunta a una ruptura total. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar contigo. Un placer, Sergio. Muchas gracias.